La dictadura militar fue el más sangriento de los gobiernos que tuvo la Argentina. Se calcula que hubo 30.000 desaparecidos, innumerables presos políticos. El más aberrante de los delitos que cometió la dictadura fue el de los robos de bebés. Secuestraban a mujeres embarazadas, las hacían parir en cautiverio, las asesinaban y regalaban sus bebés a militares o a familias de militares. Se calcula que hay 500 chicos desaparecidos, solamente 100 recuperaron su identidad. Ahora ya pasados más de 30 años. Entonces, como que la manera de exterminar este pensamiento era exterminar la gente que pensaba así e incluso robarse a los niños, porque si no iban a ser criados en familias que iban a volver a tener un niño con estas características. Y la última dictadura militar fue, más allá del asesinato y masacre de todo aquel que osara pensar distinto que el poder o cuestionara el poder, el aniquilamiento de toda posibilidad de organización del pueblo. La dictadura no tuvo límites. Los militares secuestraban por motivos económicos, para quedarse con empresas, con propiedades, por motivos personales, por motivos de internas políticas. Dentro de una línea de militares hubo secuestros para eliminar a antagonistas dentro del mismo gobierno militar, dentro de la misma dictadura militar. Durante la dictadura se mató a ancianos, mujeres, niños, hubo desaparecidos de 14 años. Fue como un punto, el punto más profundo. Por supuesto que no lo podés tampoco explicar si no lo explicás, si no lo juntás con cosas que estaban pasando en el contexto latinoamericano, ¿no? Muchas dictaduras, arreglos, consensos entre las distintas dictaduras, que no hubiera un espacio político regional de rechazo a lo que iba pasando en los distintos países. Por supuesto, el apoyo de los norteamericanos, de los gobiernos norteamericanos. O sea, se dieron toda una serie de cosas para que en ese momento proyectos políticos que eran que representaban una alternativa a un determinado modelo económico, sobre todo resistencias, yo creo que en el caso de la Argentina, resistencias obreras muy fuertes, ¿no? Bueno, se separaron de esa manera. Los niveles de organización que había logrado nuestro pueblo después de décadas, de casi 100 años, desde aquella, o más decir, aquella primera huelga obrera que es del año 57, 1857, si me acuerdo, de los tipógrafos, de la segunda huelga que es posterior de las maestras normales de San Juan. De esas primeras huelgas, pasados a más de 100 años, y nuestro pueblo fue desarrollando un nivel de organización bastante importante. Había desarrollado el movimiento obrero proyectos como los de la Falta de Huerta Grande, donde empezaba a plantear qué tipos de país que se quería como trabajadores. Y todo eso le fue haciendo que los sectores de la burguesía y la oligarquía nativa empezaran a tener miedo de perder sus privilegios. Es muy sencillo, toda cuestión de lucha de poder. Están los poderosos que manejan el mercado, la plata, el dinero, son muy poderosos. Por el otro lado también está el poder del pueblo, ¿no? El pueblo, la frase esa, el pueblo unido jamás será vencido, es una cosa real, ¿no? Muchas veces vos querés doblegar a un pueblo y no te alcanza ni las armas ni la plata, si el pueblo está organizado. Lo que hicieron los militares fue destruir las organizaciones sociales y la organización del pueblo. Siempre la derecha lo que intenta es destruir la organización social, porque la organización social y la comunicación es lo que genera la libertad y las elecciones en la gente. Como ellos quieren manejar el poder,
Eso lo hacen casi todos los políticos, pero en el caso de los militares lo hacen aún matando, ¿no? ¿Cómo se transforma una cultura que está establecida, que ya ha sido construida, que ha sido de alguna forma elaborada y que iba en camino de ser emancipadora, búsqueda de justicia, solidaria, con valores, con principios? ¿Cómo se trastoca en una sociedad egoísta, individualista, autista en algunos aspectos, admiradora de lo estúpido, de lo sin sentido? ¿Cómo se transforma? Y se transforma con medidas muy fuertes. O bien un proceso muy largo de aculturización, o bien un proceso muy corto con extrema violencia. Y eso es lo que se desarrolló acá. En un corto plazo se estableció una sociedad para soportar durante 30 años el neoliberalismo más a ultranza, la incorporación de la mendicidad casi como una tarea. Y en ese momento, los centros financieros consideran que la única forma de ese plan implementarlo en la Argentina era rompiendo las organizaciones populares, haciéndolas desaparecer y rompiendo el entramado social que el pueblo había construido durante todos esos años. Había que hacer desaparecer todo eso. Y como ese nivel de destrucción ni siquiera lo podían hacer con un gobierno como el de Isabel Perón, en el cual entre AAA, Comando Libertadores de América y Operativo Independencia hay más de 3.500, 4.000 asesinados, pero no podían hacer, a pesar de eso, lo que ellos se proponían. El nivel de exterminio era 10 veces mayor que eso. Es que juntan ese interés de ellos, de transformar la estructura económica de Argentina, con los miedos de la oligarquía y la burguesía, de que el pueblo continuara avanzando y pierdan sus privilegios, para dar el golpe de Estado que sí les permitiera destruir las organizaciones populares, unos quedarse tranquilos que iban a mantener sus privilegios y otros poder transformar la estructura, primero sociocultural del país y después económica. Durante la dictadura hubo 2 descomunales operaciones de propaganda política, una el Mundial 78 y otra la Guerra de Malvinas, donde se utilizaron 2 pasiones legítimas populares para buscar fortalecerse y eternizarse en el poder. Y estando adentro del país, no para toda la gente era fácil ver que por más que los que llevaban adelante esta reivindicación eran los mismos que habían hecho hasta donde se sabía, tenían que ver con la desaparición de toda la gente. No todos sabían todo esto y no era fácil poder decir, bueno, pero entonces no pueden hacer. Esto sí era mucho más simple desde afuera. Es decir, yo estaba en Venezuela y desde Venezuela nosotros escribíamos notas para que publicaran en los diarios y hablábamos con diputados y senadores y demás. Y desde el común de la gente, lo que es muy difícil a veces de explicar, porque tenés que describir las cosas concretas, es cómo iba llegando a cada lugar, qué sé yo, por ejemplo, la universidad, ¿no? Cuando la gente en la universidad te cuenta cómo sabían que tenían un servicio de inteligencia, un tipo de servicio sentado en el aula, digamos, ¿no? Todas esas cosas te van como penetrando y te vas quedando y te van minando la posibilidad también de levantar la voz y de ejercer una cierta resistencia, ¿no es eso? El terrorismo de Estado es eso, una cosa que penetra todo, ¿no? Y que hace que la gente o no pueda o no quiera ver, y si lo ve, se tenga que quedar también en el molde. Fue eso. Ahora, si lo tenés que explicar más desde lo cotidiano, tenés que describirle a la gente lo que es la llegada de un gobierno que pone el Estado entero
al servicio de esa represión y que no deja ningún intersticio para que no haya ningún área del gobierno que pueda permitirse un disenso, ¿no? O sea, la justicia, bueno, no había legislaturas en ese momento, o sea, las gobernaciones en realidad eran intervenciones, o sea, una cosa muy... y con muchísimo apoyo, por supuesto, de algunos sectores de la sociedad civil, bueno, el poder económico, se juntaron todos. Se empezó a implementar una política que terminó con una gran destrucción de la estructura productiva industrial argentina. Económicamente se beneficiaron unos pocos y murieron miles. Fue la última vez, por suerte, pero con una profundidad espantosa, que esos procesos cíclicos que tenía nuestra democracia, de golpe de Estado, democracia, golpe de Estado, democracia, a veces golpe de Estado sobre golpe de Estado, fue el último, fue el peor porque me parece que había condiciones objetivas, se había avanzado mucho, la organización popular era importante, pese a que, digamos, en el 76 en el 75 ya nos habían golpeado bastante, y me parece que fue la decisión de los sectores de poder, del imperialismo, y de exterminarnos definitivamente. Y usaron todas las armas para exterminarnos. Para imponer un modelo político, para imponer un modelo económico, pero fundamentalmente para aterrorizar y silenciar a la gente. Se secuestró, se mató, se torturó a todo aquel que tenía una actividad política, la que fuere. Yo no estoy hablando de una organización en particular. Todo aquel que tenía una inquietud política, gremial, estudiantil, con deseos de cambiar lo que se estaba viviendo, la dictadura militar los aniquiló. Eso fue la dictadura militar.